Bueno, y para finalizar en esta mesa de conclusiones, os voy a dar paso a mi compañero Jorge Bergúa, compañero del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, eh, que nos hablará del cannabis sativa desde un enfoque holístico. Él es graduado en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Humanidades Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid junto a la Politécnica de Valencia. Y bueno, él comenzó en el cannabis por dinámicas de exclusión social, ya que trabajaba con menores en riesgo de exclusión y se dio cuenta de que ahí pasaba algo con el tema de derechos humanos. Y bueno, os dejo con nuestro compañero Jorge cuando quieras. Muchas gracias, Noé. Bueno, muchas gracias Primero, voy a intentar ser breve, que el tiempo nos atropella un poco. Bueno, agradecer a todas las personas que han asistido a este segundo Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa. Agradecer a todas las personas que han colaborado y han participado con sus contribuciones. Ha sido una jornada muy enriquecedora. También un sentido de agradecimiento a todas las personas que con su esfuerzo y trabajo han hecho posible también este congreso. Eh, Estoy pensando en personas que quienes habéis asistido oyentes no habéis podido ver, pero eh, son compañeras también, Saray, Carlos, Hugo, Juan, Álvaro, Judith. Todas ellas también han hecho posible este encuentro. También agradecer a la Unidad de Política de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona por la oportunidad, a la Fundación AISES y al Observatorio Europeo de Cannabis. Eh, en concreto, esta organización, y cierro con esta parte de agradecimientos, en las obras de Ley del Cannabis Medicinal y Terapéutico y Autocultivo y Uso de Cannabis en España, sintetizan un mensaje que a mí, en mi opinión, es muy relevante, y es a todas las personas que han mantenido el milenario uso terapéutico y medicinal del cannabis, a todo el personal sanitario que respeta el juramento hipocrático y mantiene la salud y la vida del enfermo como su principal preocupación, a todas las personas que en un esfuerzo anónimo nos han traído hasta aquí. En el camino empleamos décadas, ya estamos cerca. Yo voy a estructurar mi intervención brevemente en tres apartados. En el primero, por responsabilidad, haré una contextualización del periodo geológico y cultural en el que nos encontramos. Seguidamente expondré qué es esto de la visión holística para cannabis sativa, como ya han comentado otras compañeras a lo largo de esta jornada, y cerraré con un poema. Bueno, en primer lugar, hablar de esta contextualización del periodo geológico y cultural en que nos encontramos. ¿Por qué es importante? Porque nos encontramos en una fase de extralimitación. Hay que hablar de minerales y de energía, de cómo el mito prometeico nos ha metido en esta fase muy corrosiva, cómo la irreversibilidad de los fenómenos físicos son consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque irrumpe una fase de crisis sistémica. Nos encontramos ante una crisis ecológica y social sin precedentes, que no es casual, acompaña este genocidio y ecocidio, y es que en los últimos 3 siglos de historia, si observamos el análisis del desarrollo metabólico del capitalismo y la cosmovisión cultural neoliberal de base capitalista industrial, y ahora en esta transición hacia una fase de capitalista financiera y digital en el contexto de la tercera revolución industrial, que es sinérgica a una herencia y una cosmovisión con sesgos culturales y patriarcales y racistas, ha sostenido su proyecto político, económico y social globalizador en este mito prometeico del desarrollo que comentaba, quemando combustibles fósiles. A esto le han denominado investigadores como Antonio Turiel la época del petróleo barato o el cenit del petróleo. Tiene un blog muy interesante que se llama The Oil Crash, y invito a que lo consultéis. Un ejemplo de esto, de esta base de combustibles fósiles, es que la producción de la industria alimentaria con cultivos extensivos está sostenida en proyectos agroindustriales en los cuales se utilizan productos agroquímicos de síntesis. Depende de quién publique los estudios y las investigaciones, se les llamará fitosanitarios o pesticidas. Entendemos por pesticidas herbicidas, fungicidas e insecticidas. Pondré un ejemplo muy breve, lo que pasa con el glifosato, que es el principio activo del herbicida Roundup.
que contribuye a la aparición de la celiaquía, la intolerancia al gluten, el síndrome del colon irritable, según un estudio del periódico de toxicología interdisciplinario. Este producto además lo desarrolla Monsanto Bayer, y un informe muy interesante lo publicó el Observatorio Europeo del Cannabis sobre el Monsanto y las licencias de cannabis. Os animo también a que podáis consultar. Además, también hay que hablar de minerales porque sostiene la profesora Alicia Valero en su obra Tanatia, el destino de los recursos minerales del planeta, que los yacimientos geológicos de sencilla extracción se han convertido en yacimientos que requieren de elevados niveles de energía y materiales para obtener sus recursos. Esto limita las posibilidades de la transición energética hacia modelos de sociedades capitalistas de base exclusivamente tecnocientífica. Esto del tecnooptimismo del que habla el profesor Adrián Almazán en su libro Técnica y Tecnología o Cómo conversar con un tecnolófilo. Este proyecto de capitalismo verde parece inviable, pues se reducen drásticamente las posibilidades de edificar instalaciones de producción de energías renovables que logren satisfacer demandas elevadas de sociedades extremadamente dependientes de fuentes energéticas finitas, como sucede con el lantano y los paneles solares. Estas sociedades, además, capitalistas de base tecnocientífica, son escasamente resilientes. Entonces, ¿por qué cannabis sativa contribuye a lograr aumentar la resiliencia socioecológica de las sociedades humanas? Lo han introducido las compañeras de la Sociedad Científica Española de Enfermería y Cannabis, Sandra y Gema, han hablado ellas, han citado esto del enfoque holístico y es muy interesante porque encontramos algunos elementos, interacciones que suceden entre la sociedad y el cannabis, entre los sistemas biológicos y los sistemas sociales. En este sentido, nos da la oportunidad, observar el cannabis sativa nos da la oportunidad de aprender de las plantas. Un profesor de la Universidad de Florencia que se llama Stefano Mancuso, tengo aquí su libro, que dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. En su libro El futuro es vegetal argumenta lo siguiente: necesitamos otra mirada al mundo de las plantas, estudiar las soluciones que las plantas encuentran a los múltiples retos a los que se enfrentan y sacar de ellas modelos para inspirar soluciones a los problemas que acechan a la humanidad. Necesitamos a las plantas para mejorar nuestras vidas, para imaginar nuevos modelos de organización social más descentralizados y menos jerárquicos. Las plantas son paradigmas de la vida contemporánea por su flexibilidad y fortaleza frente a la fragilidad del mundo humano y animal. Consumen poca energía, tienen una inteligencia compartida, actúan de forma colectiva, extraordinaria capacidad para sobrevivir en entornos hostiles, aprenden de la experiencia y poseen mecanismos de memorización. Sin duda, aprender de las plantas, en este caso la que nos ha reunido aquí, que es la cannabis sativa, es fundamental. Seguidamente voy a hablar de algunos de estos elementos, citaré algunos elementos que contribuyen al enfoque holístico. Encontramos, bueno, cómo las sinergias entre la sociedad civil y el cannabis es muy relevante la continuidad del trabajo de la sociedad civil en poner en relevancia esta planta y cómo nos ayuda. Es relevante ver el desenvolvimiento histórico-cultural que en España ha tenido el autocultivo y las asociaciones, cómo el panorama internacional unido a la evidencia científica que se ha demostrado en todo este congreso suponen una ventana de oportunidad muy buena para el cannabis en España. En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil que han contribuido con su trabajo encontramos un consenso de puntos mínimos. Estoy pensando en el Observatorio Europeo del Cannabis, en CONFAC, en el GEPCA, que en la edición anterior del Congreso ya transmitieron sus aportaciones. Bueno, en trabajos como los de las compañeras Patricia Miguet y Carmen Martínez, que participaron también en esa primera edición. Y aquí reivindicar, por supuesto, como ha dicho Patricia, este enfoque de género, cómo la contribución de la teoría política del género durante el siglo XX nos permite construir mejores sociedades en el siglo XXI. Una cita que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con esto de cannabis y este enfoque es que se agrede el cuerpo igual que se agrede el suelo con dominación. En segundo lugar, me gustaría, en este escenario de colapso civilizatorio, por qué es importante pensar en sociedades con una alta resiliencia socioecológica
interdependientes e integradas en los ciclos ecosistémicos. Es muy significativo cómo esta planta, Cannabis sativa, es una superabsorbente y, por ejemplo, el cultivo de cáñamo contribuye a la fitorremediación del suelo contaminado con metales pesados. En este sentido, sería relevante insistir en que haya más investigaciones científicas sobre la rizosfera. En tercer lugar, hablaré que la prohibición genera evidentemente exclusión social y económica y estigmatización, pero también lo hace una regulación restrictiva. Hay que, en mi opinión, hay que proponer reflexionar sobre este enfoque economicista que se hace del cannabis en muchas ocasiones, cómo hay que tener algunas cautelas sobre el mercado laboral y la mercantilización del tejido empresarial que se puede generar con la regulación. Reflexionar sobre argumentos de algunos grupos políticos parlamentarios que hemos podido escuchar, como por ejemplo que España, primer país en regular más ambiciosamente el uso recreativo y medicinal, o España, vanguardia política del cannabis en Europa. En mi opinión, hay que regular bien. El objetivo es regular bien y no de manera precipitada. Puntualizar en la accesibilidad y en la inclusión en los programas de cannabis y en la ley del cannabis medicinal y terapéutico. Muy relevante el informe del Observatorio Europeo del Cannabis sobre la regulación en Uruguay y los clubes sociales. En su informe Jornada en apoyo a la regulación mexicana, Regulación por la Paz. Aquí volver a incidir en estas sinergias que tenemos que tener entre toda esta comunidad, aprender de la experiencia latinoamericana y, como puntualizaba la compañera Diana, en su intervención sobre la experiencia colombiana, mirar y hacer sinergias con Latinoamérica. Bueno, para cerrar este apartado ya, también me gustaría hablar de cannabis sativa y la empatía. Milton Romaní también ha puntualizado sobre esto. Aquí, además, agradecer los testimonios personales de quienes nos han acompañado y nos han contado su experiencia. Estoy pensando en Juan Manuel Rodríguez, en Cristóbal Cuadra, en Noelia Higuera y en Javier Mirabete. Además, estoy cerrando ya, necesitamos entonces un enfoque de ciencias naturales y de ciencias sociales de base humanista. Muy relevante el ejemplo de la Fundación Daya en Chile. Ya hemos tenido compañeras que nos han mostrado cómo trabajan y cuál es su contribución a la sociedad. Y en este sentido, estos aprendizajes tienen que ser importantes para la ley del cannabis medicinal en España. Como el observatorio puntualiza en que primero las personas y la semilla, en este mismo informe que he citado, en apoyo a la regulación mexicana, Regulación por la Paz, se expone cómo las comunidades agrícolas campesinas de México quedan reducidas y su trabajo menospreciado por una industria farmacéutica que utiliza la trazabilidad de la semilla como único elemento. Y en este sentido, entonces, conectar con la idea que transmitía Ana María Gazmuri, quien nos hablaba de que el autocultivo no es un camino sencillo, pero es el que debe seguir prioritariamente la senda de la regulación del cannabis. Y estoy cerrando ya mi intervención. Recojo el testigo de Óscar Parés, quien nos hablaba de libertarias. A mí me gusta mucho una frase anónima, que es: algún día estas semillas germinarán en hermosas espigas de grano libertario. Y para cerrar ya mi intervención, recojo una experiencia personal que viví cuando participé con el Observatorio Europeo del Cannabis en el Congreso Internacional de Catoira. La compañera Noemí nos aseveraba que el siglo XXI y cannabis sativa tienen que ir de la mano y las personas irán con ellas. Y finalizo, y es que para quienes queremos cultivar cannabis conscientemente y deliberadamente y asistimos al ciclo de germinación de esta planta, podemos vernos muy identificados con un poema del profesor de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Richman, profesor de los estudios que estoy cursando, y que proponía este verso para pensar esta sociedad del siglo XXI, estas sociedades que necesitamos construir sinérgicamente, y lo resume en cuatro palabras:
ligero, lento, silencioso, solar. Y hasta aquí mi intervención. Espero haber sido breve, que estamos atropellados. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Jorge. Breve, conciso y bonito. Se me ha olvidado comentar que al final de esta mesa vamos a dar los premios a pósters y comunicaciones, pero primero vamos a escuchar a Mary Peña de la Sociedad Clínica de Endocannabinología y de Calapa Clinic. Ella es médica experta en el uso de cannabinoides en patologías crónicas y enfermedades de mujeres. Es médico del equipo facultativo en Calapa Clinic y graduada en Medicina General por la Universidad Nacional de Colombia, colegiada en Barcelona y cuenta con varios posgrados especializados en medicina tradicional china. Se ha desempeñado como médico en Barcelona a nivel clínico en el Centro Integral de Serveis en Salud Mental y Atención Geriátrica. A día de hoy, la doctora Peña ofrece asesoría sobre el uso de los cannabinoides y forma parte del equipo de atención internacional de Calapa Clinic. Bienvenida, Mary. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas noches ya a todos y a todas. Qué placer estar aquí y qué responsabilidad tan grande estar en la mesa de conclusiones. Hemos tenido una jornada tan académicamente rica y compleja que es un reto que asumo con mucha alegría. Yo durante todo el día he escuchado a la lista extensa de expertos y de expertas españoles y de otros países en el uso de cannabis medicinal terapéutico, y sus intervenciones me han generado unas inquietudes y tengo 5 conclusiones que son las que quiero compartir con ustedes ahora. La primera conclusión a la que llego es que necesitamos en España un marco legal para el uso de cannabis como medicina, y lo necesitamos ahora. No solamente por el clamor urgente de los pacientes, hemos escuchado hoy a varios de ellos, Noelia, Cristóbal, Juan Manuel, Sergi, Javier, todos ellos con patologías médicas muy complejas y de difícil manejo, que le prestan su voz a los más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas en España que el día de hoy usan cannabinoides como una herramienta medicinal. Por ellos necesitamos una legislación que les permita el acceso a productos de calidad con precio asequible y que les siga permitiendo usar las herramientas que han usado hasta ahora, que son el autocultivo y el cultivo compartido. Nos decía Javier esta mañana que en 3 décadas que lleva usando la planta de cannabis como medicina, los únicos efectos secundarios y adversos que ha tenido son intervenciones judiciales e intentos de robo. Esto no puede seguir pasando y tenemos que devolverle la dignidad a los pacientes. Pero no solamente por los pacientes, sino por corregir un error histórico. Fue absolutamente delicioso escuchar a Juan Carlos Usó, a Kenzie, a Julián Vicente, cuando nos hacen un recorrido histórico por una prohibición que es arbitraria, que no tiene el menor reparo por conservar un rigor científico. Y no podemos seguir ignorando las evidencias históricas del uso terapéutico de cannabinoides que ya están documentadas en la Real Farmacopea Española desde 1865. Bien decía Kenzie que es responsabilidad de España, de acuerdo con su cambio de voto de la lista 4 a la lista 1 de estupefacientes, regular y garantizar el acceso de estas sustancias a los españoles. Patricia Miguel luego nos hace un recorrido histórico también por el papel que han jugado las asociaciones canábicas en España hasta ahora, que han llenado un vacío y una responsabilidad que le corresponde al Estado. Durante más de 2 décadas se han convertido los clubes canábicos en un modelo en donde se construye un espacio de proximidad, se generan vínculos, hay una reducción de riesgos y se brinda información y acceso a material botánico de calidad. Y todo esto lo llevan haciendo los clubes canábicos por más de 2 décadas sin ninguna seguridad jurídica. Por ellos también urge una regulación integral. No solamente por ellos, por los enfermeros también. Gema hoy ponía de manifiesto la sed de conocimiento que tienen los enfermeros y enfermeras en España acerca del funcionamiento del sistema endocannabinoide, porque son ellos quienes están de cara al paciente respondiendo todas las inquietudes y las preguntas de los pacientes.
Yo creo que en este punto uno de los grandes retos que han enfrentado todos los modelos de regulación es la educación médica. Creo que tenemos tanto los médicos que aprender de otros trabajadores de la salud porque somos un poco los más reticentes. Y en esto encontré muy refrescante la intervención de Pedro Wong desde Perú, donde nos cuenta que los médicos en Perú tenían un síndrome de abstinencia, pero de abstinencia de información, y cómo se convierten en Perú los médicos en agentes de cambio, trabajando para hacer una regulación más inclusiva dentro de una ley altamente restrictiva, y por eso hoy en Perú hay fórmula magistral, no hay límite de THC. El mismo Estado es quien comercializa un producto rico en CBD a un precio asequible. Son unas victorias de una batalla moral dura que han peleado en Perú. Pero bien nos decía Pedro que hay una brecha entre la ley y una vez se hace la ley y luego cuando se implementa esa ley. La segunda conclusión a la que llegué hoy es que es fundamental y en una regulación necesitamos establecer herramientas de análisis de datos y análisis de sustancia, porque esas son las dos herramientas que nos van a llevar a establecer evidencia del mundo real. Entonces, la importancia de esto la ilustró Iván Fornis, por ejemplo, hablándonos de los 25 años de experiencia de Energy Control, usando el análisis de sustancias como una estrategia de reducción de riesgos. Nos hablaban y nos compartían también Fabiano Soares la experiencia analizando muestras de preparaciones artesanales en Perú. Y a mí esto lo que me convence es que es necesario implementar procesos de analíticas accesibles a pacientes y a médicos para poder tener un control de calidad, saber exactamente el contenido de cannabinoides, evidentemente descartar la presencia de metales pesados, pesticidas, organofosforados, para poder tener una seguridad y darle esa seguridad tanto a los pacientes como a los médicos que están acompañando a los pacientes en ese camino. Absolutamente refrescante la intervención de Fresia Silva, que nos habló del efecto séquito. Y nos cuenta cómo si comparamos preparaciones con extractos completos versus cannabinoides aislados, se encuentra que hay una mejor respuesta analgésica en dolor crónico con extractos completos. Y esto se explica por el efecto séquito, la sinergia entre cannabinoides y terpenos, isoflavonoides. Entonces, nuevamente, es fundamental el análisis del material botánico para poder caracterizar esas flores, y creo que es evidente después de este aporte de Fresia que necesitamos los médicos en España herramientas terapéuticas que van mucho más allá de Sativex y de Pidolex. Voy por mi tercera conclusión. Una de las más espinosas, parece. Creo que sería en España un error tener una regulación sin autocultivo. Nos empezaba David Saulina haciendo un recorrido histórico por lo que ha sido el papel de los grow shops y puntualmente Alquimia, y nos contaba cómo históricamente los grow shops han empoderado el autocultivo. Palabras de David, no mías. Nada en la naturaleza debería estar prohibido, y menos el cannabis. Nos contó de esta alianza que se da entre los grow shops y algunos médicos como Joan Parés, como Mariano García Palau, y por eso David nos invita a imaginarnos una ley con terapia herbal y autocultivo, y por supuesto que terapia herbal, porque no podemos negar el valor terapéutico de la flor. Y en esto me parece que la intervención de Jorge Fernández, hablándonos de vaporizadores y que tenemos en este momento dispositivos médicos que nos permiten usar la vía inhalada con dosificación, teniendo en cuenta los diferentes flujos, cargas, entregarle esa seguridad al paciente siempre y cuando tengamos un material botánico de calidad. Me parece que es evidente. Y creo que también necesitamos una ley por los médicos que han dado un paso honrando su juramento hipocrático y han decidido
médicos y médicas en España, como yo en este momento, que hemos decidido acompañar a los pacientes usando cannabinoides como parte de sus herramientas terapéuticas. Y aquí me voy a tener un poquito más, bueno, porque la mesa de médicos es la mesa que más me toca. Qué placer escuchar a Diego Cruz, qué placer escuchar a Diego Land. Mario Land nos hizo un recorrido por su experiencia como asesor de Naciones Unidas y nos recuerda que garantizar el acceso a estas sustancias hace parte de los derechos humanos. Y la mesa médica me generó reflexiones, y es que se le exige al cannabis una investigación, una seguridad que no se le exige a ninguna otra sustancia o producto farmacéutico. Nos contaba Mario el problemón que tenemos con el fentanilo. Tenemos en el mercado antidepresivos que, cuando vemos los estudios, no tienen mucho mejor impacto en el terapéutico si los comparamos con placebo. Somos los españoles a día de hoy líderes en el consumo de benzodiazepinas. Qué diferente sería la historia del dolor crónico, nos lo decía Mario, teniendo en cuenta los costos y los recursos financieros que se usan a atender este tipo de patologías, y si integráramos el cannabis dentro de este arsenal terapéutico. Pacientes y médicos nos han comentado hoy que el cannabis nos ayuda a hacer una reducción del consumo de otros medicamentos, y por tanto ahí ya estamos reduciendo riesgos de interacciones medicamentosas, efectos secundarios, costo para el aparato sanitario. Así que creo que son razones de peso. Agradecerle a Paola Pineda su intervención, y se lo agradezco como mujer, y se lo agradezco como médica, y se lo agradezco como colombiana. Paola nos empieza hablando de la salud como derecho. Cita un código de ética médica en que los médicos deberíamos ser independientes a las fronteras. Nos invita a un cambio de paradigma en un país históricamente golpeado por la guerra contra las drogas, asimismo la intervención de paisanos míos colombianos, porque yo también soy colombiana, como Diana. Y nos recuerda, Paola, que hoy, el 11 de abril, es el día conmemorativo de la enfermedad de Parkinson. Usar cannabis medicinal de la manera como la ha usado la doctora Paola Pineda en Colombia, se consiguen menos hospitalizaciones, por lo tanto, una menor cantidad de infecciones nosocomiales. Nos comparaba Paola la lista de efectos secundarios de medicaciones antiepilépticas y cannabinoides, en donde había una clara diferencia. Y una cosa que tocó Paola que me parece fundamental es el impacto en la calidad de vida, pero también en la calidad de muerte de los pacientes. Creo que usar cannabinoides en cuidados paliativos cada vez más se abre camino en todos los países donde hay un marco regulatorio. Qué importante es tener una muerte digna. Paola también hace un reconocimiento del efecto psicotropo como efecto terapéutico en un paciente oncológico. Y escuchar el caso clínico que compartió hoy con nosotros la doctora Paola Pineda, de una mujer con cáncer ovárico que está usando un ratio mucho mayor de THC que de CBD. Qué refrescante es escuchar este caso clínico, Paola, cuando mucho se habla del efecto terapéutico del CBD, pero se sigue criminalizando y se sigue injustamente mal mirando al delta 9 tetrahidrocannabinol. Así que muchas gracias por compartir este caso, Paola. ¿Qué decir de la intervención de Celeste? Celeste Romero, desde Argentina, psiquiatra, nos habla del impacto en salud mental, espiritual y comunitaria usando el cannabis como medicina. El cannabis nos invita a repensar nuestra relación interespecie, y creo que nunca mejor dicho, si ahora mismo no nos planteamos la relación que tenemos con los animales y las plantas, ya no lo dijo Jorge, estamos condenados a la extinción. Nos invita Celeste a tener un diálogo interdisciplinario para trascender el oscurantismo de la prohibición, la importancia del uso médico en las familias que somos multiespecie y cómo podemos usar los cannabinoides para la salud de nuestras mascotas. Nos habla del cuidado de la planta y el autocuidado, y el paciente con un rol terapéutico activo en su recuperación. Voy cerrando. Y mis últimas conclusiones, la cuarta es que es fundamental tener una perspectiva de género, justicia social y reparación. Aquí me apoyo en las voces de Ana María Gasmurri, en las voces de Aura Roach, que Aura, por ejemplo, en su trabajo con medicineras, ve cómo el cannabis se convierte en una herramienta de autogestión para las mujeres que consumen sustancias, y se convierte más como una puerta de salida que una puerta de entrada a otras sustancias.
Yo estoy absolutamente convencida que el cannabis es femenino. No solamente porque femeninas son las flores que más nos entregan resina y esos tricomas tienen más resina, cannabinoides y terpenos, sino porque creo que el cannabis es una herramienta fundamental para mejorar la salud femenina. Hoy hemos escuchado acerca de dismenorrea, endometriosis, fibromialgia, oncología, cáncer ovárico, trastornos del sueño. Así que creo que es una herramienta fundamental para la salud de las mujeres y además son las mujeres el motor catalizador detrás de las regulaciones en todos los países. Son las madres, son las usuarias las que están ahí moviendo las pesadas estructuras burocráticas. Dentro del cannabis medicinal también hay un hegemonismo patriarcal como hay en todos los estamentos de la sociedad, pero cada vez más tenemos más investigadoras, más médicas, más cultivadoras, más abogadas y prueba de eso es la lista de mujeres que he tenido el placer hoy de escuchar. Es espeluznante la intervención de Eva Belmonte y nos da esta pincelada de realidad de cómo se toman las decisiones en salud en España y una industria llena de la industria farmacéutica y la farmaindustria autorregulada llena de acuerdos de confidencialidad que favorecen el chantaje y la manipulación de precios con un lobby muy poderoso. Y finalmente, la conclusión a la que llego no es una frase mía ni es un pensamiento mío, es una frase que nos dijo el doctor Mariano García Palau, compañero de trabajo y amigo, que estuvo presente en la primera edición de este congreso y la tomo prestada y sé que me lo va a permitir porque es una persona generosa. El gran atentado contra la salud pública hoy es prohibir el uso terapéutico de la planta del cannabis. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mary, por este gran resumen y síntesis que has hecho complejo de toda esta jornada que llevamos 12 horas. Y bueno, para finalizar, tengo de nuevo el placer de presentar a un miembro de la Fundación Daya, a Nicolás Dormal, que es el director de desarrollo. En el año 2000 cofunda la Corporación Cultiva, organización abocada a la reforestación de Santiago para contribuir a descontaminar la ciudad con participación de estudiantes de los colegios dentro de un programa pedagógico. Con Cultiva integra el grupo consultor de medio ambiente de la Municipalidad de Peñalolén, del proyecto de forestación urbana que impulsa el gobierno e impulsa proyectos de reforestación, parques, plazas y de arbolado urbano dentro de Santiago. En 2005 participa en la fundación de la ONG Forjamundos, organización que trabaja en la reparación y reintegración social de personas con problemas con la justicia y actualmente integra el directorio de la misma. En 2010 es socio de la empresa Servicios de Compensación de Emisiones S.A., Cultiva Empresa, que presta servicios de reforestación para empresas que requieren cumplir con sus obligaciones ambientales. Muchas gracias, Nicolás. Cuando quieras. Hola. Bueno, lo más importante, mi última etapa de la vida ha sido, soy cofundador de Fundación Daya junto a Ana María Gasmuri y luego también desde Fundación Daya fundamos y creamos la empresa Dayacan, que es la que se encarga hoy de cultivar cannabis legal en Chile para ser procesado por un laboratorio local. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muy interesante toda la jornada, la verdad que la síntesis que hizo Mary fue espectacular, no podría hacerlo igual, pero ciertas conclusiones que voy sacando es, y esto lo compartimos todos quienes trabajamos en este sector, y tanto en este encuentro como en otros, pero cada vez que volvemos a estos encuentros, cada vez son más ricos, más sólidos, más contundentes. Existe una amplia experiencia entre la población para el uso adulto y responsable, y también el uso racional e informado para fines medicinales de cannabis, desde mucho antes de la existencia de estos congresos y debates científicos, ¿verdad? En Chile la población usuaria alcanza el 30% de la población aproximadamente. Hemos escuchado innumerables testimonios de pacientes que muestran los beneficios del uso medicinal del cannabis. La mayoría de ellos
es a través de los usos artesanales. Desde hace muchos años, como hemos escuchado hace muy poquito, cuando ni siquiera existían fármacos ni productos en el mercado. Incluso desde hace mucho tiempo también, y en pleno auge del prohibicionismo, muchos médicos también la indicaban, pero que quede entre nosotros, ¿no? No se transparentaba, y eso es lo que está pasando muy fuertemente ahora, felizmente. Hoy los médicos se maravillan con la evolución de sus pacientes que usan cannabis para determinadas dolencias. Incluso muchos de ellos se reencantaron con su profesión gracias al uso medicinal del cannabis. Además, bueno, hay una vasta literatura científica que lamentablemente las voces oficiales minimizan permanentemente. Hay más ciencia para el cannabis que para muchos fármacos que se usan cotidianamente, y ni hablar del conocimiento extendido entre la población sobre cómo cultivar la planta, las variedades, etc. Entonces, ¿cuáles son los principales conflictos, ¿no? ¿Cuáles son las principales resistencias? Y acá la conclusión, al menos a mi parecer, y yo creo que muchos la comparten, acá hay un afán de monopolizar el acceso del cannabis a través de la vía farmacéutica. Una industria donde los requisitos de seguridad, los altos estándares, GMP, buenas prácticas de manufactura, para la producción farmacéutica, que estaría bien cuando estamos hablando de moléculas que nadie conoce y que provienen de un laboratorio y que son sintéticas y que nunca han sido probadas en el ser humano. Está perfecto que tengan todos esos estándares y la necesidad de presentar estudios clínicos fase 1, 2, 3, preclínicos antes. Pero todo este mecanismo, esta maquinaria de la industria farmacéutica ha generado estos estándares y se utiliza mucho para defender que si estamos hablando de cannabis para uso medicinal, tiene que pasar por toda estos rigurosos procesos y costosos procesos que de paso imponen barreras de entrada para los pequeños productores. Y esto es lo que yo creo que, tal como dijeron antes, el cannabis se va a regular, pero tenemos que cuidar muy bien cómo, porque es una planta y no puede ser tratada de la misma manera en que se han generado un sinnúmero de fármacos que se utilizan hoy en día. Alineado con ello, mirando estas resistencias que estamos viviendo, ¿no? Hay una falta de reconocimiento de los gremios médicos al potencial terapéutico del cannabis, y ni hablar de si es a través del autocultivo, ¿sí? Se apoyan mucho en los altos estándares de la producción farmacéutica para revestirlo de solo eso es calidad y nada más, ¿sí? Entonces, ahí es donde se genera una inercia de cómo se vienen haciendo las cosas, y que justamente tratar el tema del uso medicinal del cannabis rompe un poco con esa inercia, rompe bastante con esa inercia. Por supuesto, hay también una desvalorización de los estudios observacionales que se hacen con mucho esfuerzo, con mucha rigurosidad y con cero presupuesto, porque hay muchas organizaciones que trabajan en la atención médica y que han hecho estudios observacionales. En Fundación DAIA hemos hecho 3, han sido presentados en congresos internacionales, pero cuando uno los muestra se invalidan, pero ipso facto, solo por el hecho de que cada paciente usó un extracto distinto, no fue estandarizado, pero son estudios observacionales igual y hay que escucharlos, ¿sí? Hay un diseño consciente de control en todo esto, que es un nuevo control social que transita desde la persecución penal hacia un control de la autoridad sanitaria, ¿no? Estamos hablando de un control sanitario, un control social sanitario, ya no tanto, porque ahí estamos saliendo de a poco de lo punitivo. Desde nuestro punto de vista, atenta totalmente contra la libertad de las personas e insulta su inteligencia también. Justamente son los desafíos que nos trae este cambio de paradigma, en donde el conocimiento en las comunidades, en la población general,
sobre el tema cannabis, sobre sus usos medicinales, sobre su cultivo, sobre su uso responsable, supera, pero ampliamente, el conocimiento de nuestros reguladores. Entonces, acá hay un choque muy fuerte que ya está desbordado. Y por supuesto, seguir hablando y enriqueciendo la conversación y nuevas ideas fuerza y nuevos descubrimientos es un acto de amor para todos nosotros, ¿no? Para enfrentar estos cambios regulatorios que se necesitan materializar. Recordemos que si hoy estamos hablando de regulación, ciencia en torno al cannabis, es gracias al uso responsable en su gran mayoría de millones de personas alrededor del mundo, que lo han venido usando hace mucho tiempo, a pesar de, como decía antes, su máximo apogeo del prohibicionismo, que está empezando a relajar la mano, pero se ha usado siempre en esos momentos. ¿Cómo no se va a seguir usando en estos que ya estamos hablando de regulaciones? ¿Sí? Entonces, ya no se concibe que podamos ser perseguidos por ello, y menos aún vamos a aceptar que se nos obligue únicamente a acceder a través de la industria. No es aceptable. Estamos a favor de la industria porque nunca se va a satisfacer las necesidades reales de la población sin la industria, pero como un complemento para ampliar el acceso y no como una sustitución de los accesos tradicionales que venimos ejerciendo hace mucho tiempo a través del autocultivo. No entender eso solo aumentará el mercado informal, aumentará la tensión social, el sufrimiento a través de la criminalización o la falta de acceso para uso medicinal, pero ya no aumentará el miedo, ¿sí? Porque somos mayoría y no nos soltaremos la mano hasta que se faciliten todas las vías de acceso, es decir, el autocultivo, el cultivo asociativo o colectivo y también la industria regulada. Hay una falsa ilusión, es una contradicción, hay una ilusión de ciertos sectores empresariales de que no es compatible una industria y la facilitación y la regulación de la autogestión de las personas para acceder a lo mismo que hace la industria. Al contrario, nosotros creemos que es totalmente compatible y sí puede ser incompatible para las aspiraciones de rentabilidad que pretende ciertos modelos de negocio. En eso estoy de acuerdo y enhorabuena, porque si hay una industria debiera ser simplemente sustentable, que pueda cubrir sus costos, que pueda pagar buenos salarios a su personal, que pueda permitir una pequeña utilidad para reinvertir y otra parte para retirar para los socios, pero estamos hablando de rentabilidades razonables. Así que esas son mis conclusiones que venimos también conversando acá en Chile. Sabemos quiénes tenemos enfrente. No es tan inocente ni tampoco es ignorancia lo que tenemos enfrente. Yo creo que muchas veces se sabe de qué estamos hablando, pero afecta a una inercia de cómo se vienen haciendo las cosas, cómo se vienen haciendo negocios, que creo que tenemos que nosotros también ser muy conscientes de poder desarticular. Así que desde acá de Chile, del sur del mundo, a todo lo que está surgiendo en España para esta nueva regulación, les deseamos mucha fuerza, mucha luz. Somos uno, estamos en lo mismo. Así que les agradezco mucho la invitación y el mejor de los éxitos en este proceso que están viviendo en España. Muchísimas gracias, Nicolás, por este empujón de fuerza, porque la verdad creo que nos hace falta en este movimiento que sabemos que es una carrera de desgaste.
Y bueno, para finalizar, me gustaría empezar a dar los premios, que siempre es algo muy, muy agradable. Y bueno, el primer premio que ya ha sido entregado ha sido el premio honorífico al recorrido del doctor Joan Parés, el cual ha sido entregado durante la mesa relacionada con clubes sociales, muy emotiva por otro lado. Luego el mejor póster nacional es para Jorge Fernández, vaporización de cannabis con dispositivos medicinales. Para mejor póster internacional, análisis de cannabinoides en muestras de aceite de cannabis usados por pacientes en Lima, Perú, de Fabiano Soares. Y la mejor comunicación internacional es la necesidad de una información rigurosa y consistente para la evaluación de las políticas de cannabis, de Julián Vicente. Y como mejor comunicación internacional, cannabis medicinal en la primera encuesta de personas que usan cannabis en Argentina, de Emiliano Flores. Muchísimas gracias por vuestras comunicaciones y vuestras presentaciones. Si tenéis alguna cosita que añadir. Porque sé que estáis presentes aquí en la sala. Algunas. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el premio. Es un honor haber participado y bueno, muchísimo más recibir un premio. Felicito la organización, felicito la iniciativa del observatorio, la verdad todo muy interesante y se muestra que se necesitan este tipo de espacios y que cada vez hay más investigaciones acorde a estos escenarios. Así que es un honor haber estado y bueno, obviamente agradecer por el premio. Muchísimas gracias. Bueno, si nadie más quiere intervenir, ya cerramos este segundo Congreso Internacional. Ha sido un auténtico y genuino placer teneros a todas las personas. Perdón, creo que Jorge se ha entrado ahora, no sé si querrá decir algo. Bueno, pues como decía, yo me quedo con unas pequeñas tips de este congreso y una es la experiencia de nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica, en el que sus experiencias de regulación han visto que las 3 vías de acceso de las que aquí hablamos tanto en el Estado español, de autocultivo, clubes y fitofármacos de bajo coste, no es una locura, como parece que vengamos diciendo, sino que es una realidad posible y preferible. Y bueno, otra cosa con la que me quedo es la fuerza que nos ha transmitido Ana María y también Alexander con el tema de los movimientos sociales y cómo han impulsado esas regulaciones en sus países. Y para esto me gustaría que todas las personas que han estado presentes tanto en el Congreso como aquellas que vayan a ver este Congreso en diferido, que apoyen y den su participación en por ejemplo, la campaña Cannabis Legal, que parte de la Fundación ICERS, con Unión de Pacientes por la Regulación de Cannabis, y también que apoyen a todo ese movimiento social y nos ayuden para luchar por esta regulación y esta ley de cannabis medicinal y esta regulación, esperemos en un futuro, de cannabis integral. Y para ello os invitamos a todas las personas a que acudáis y sigáis todos los eventos de la Marcha Mundial de la Marihuana, que la celebraremos el 7 de mayo en Madrid. Os esperamos a todas las personas allí. Muchísimas gracias y de nuevo agradecer a todas las personas, sobre todo a quienes hayan aguantado y aquí hasta el final. Bueno, aguantado no, porque en realidad ha sido interesantísimo hasta el último minuto. Muchísimas gracias y muy amables por todo. Y gracias a los ponentes principalmente.